¿Qué tal, queridos amigos? Incuestionable el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Incuestionable digo porque no ha habido impugnaciones graves, pero la realidad es que fue muy apretada la elección, lo que consideramos divide en dos a Brasil, como ha ocurrido en México, como ha ocurrido en otras naciones del continente latinoamericano, de la región latinoamericana, mejor dicho. Y tenemos que decirlo, Lula da Silva es un hombre que sale de la cárcel, escarnecido por la derecha de su país y que vuelve a las trincheras políticas con un gran éxito. Él fue quien inauguró el Foro de Sao Paulo, que tanto resquemor causa en algunos. El Foro de Sao Paulo que pretende, entre otras cosas, pues juntar a los gobiernos de los países que se inclinan por la izquierda para realizar un ejercicio de socialismo que pudiera revertir la fuerza, sobre todo, de los Estados Unidos en nuestros países. A este foro de Sao Paulo se han sumado varios gobernantes y uno de ellos es Andrés Manuel López Obrador, como ya lo hemos rectificado y ratificado constantemente. López Obrador no solamente sigue el foro de Sao Paulo, sino que incluso imita algunas de las frases contundentes de algunos de sus colegas de la misma dirección que no se parecen entre sí. Díganme, por ejemplo, en qué se podría parecer José Mujica, el gran presidente que fue de Uruguay, con Nicolás Maduro Moro, el dictador venezolano. Ambos son socialistas, fíjense, es más de izquierda el hombre de Uruguay, el presidente Mujica, el que fue presidente Mujica, que Nicolás Maduro. Mujica fue guerrillero, se la jugó de veras en el campo de batalla y llegó cansado y viejo para ser considerado el presidente más pobre del mundo. Y con la misma pobreza, esta sí casi franciscana, regresó a su hogar sin mayores bienes adquiridos durante su gestión presidencial. No quiso reelegirse, al contrario, fue una mente que muchos de sus adversarios consideraron brillante porque logró algo que parecía imposible, que con un gobierno socialista pudiera haber una actitud conciliatoria con los dueños del gran capital. Él decía que todo aquello que se requería para sacar adelante a flote a los más necesitados de Uruguay podría venir del gran capital, que no era necesario reñir con ellos, sino convencerlos. Y entonces se dio un avance sustantivo para ir derrotando poco a poco la pobreza extrema. Fue un gran presidente. Era de izquierda, pero fue un gran presidente. No cayó en la tentación brutal de la prolongación inútil de sus mandatos. No cayó en la tentación de volverse un dictador, a pesar de sus altos índices, él sí, de popularidad. Es un ejemplo de lo que debieran pensar aquellos presidentes que van hacia la izquierda. Muy diferentes a otros, por ejemplo, si comparamos a Pedro Castillo del Perú, populista por esencia, líder sindical, nunca fue guerrillero, nunca tuvo ninguna otra actividad, pero se logró que fuera presidente en Perú, que es una nación bastante plural y progresista, y ahora pues tiene que enfrentar nada menos que 6 denuncias por la Fiscalía de su país, que van desde la posibilidad de que sea señalado por actividades ilícitas de todo tipo y que pues configuran delitos sumamente graves
lo que en México entendemos como subversión, allá se le llama daños contra la tranquilidad pública. Y por el estilo, la asociación delictuosa, etcétera, está metido en un verdadero berenjenal y es muy difícil que pueda sacar la cabeza, ya está acotado en cuanto a su poder. Es decir, los peruanos han actuado de manera que los contrapesos a la presidencia funcionen. Y digo que el señor Castillo, populista, es muy parecido a Andrés Manuel López Obrador. Ha querido imponer su voluntad sobre todos los criterios en contrario. Y no lo ha podido hacer del todo. Deambula de aquí para allá en su actitud de Mesías, siempre con su sombrero sobre la cabeza, imitando al presidente, al expresidente de Bolivia, el señor Evo Morales, quien ahora se confronta abiertamente con el actual mandatario de Bolivia, Luis Arce, quien, aunque viene de su mismo partido, ha tenido ya diferencias serias porque Evo Morales se quedó al frente del partido que postuló al señor Arce y choca con el mandatario porque el mandatario le dice, bueno, el presidente soy yo, tú eres un guía moral, pero quédate en tu casa, o quédate en tu jurisdicción partidista. Y Evo Morales ha enfurecido porque dice que le cortan sus discursos en la televisión, porque cuando era presidente hablaba y hablaba y hablaba, así como las mañaneras de ahora, ¿no? Todo el tiempo estaba pronunciando discursos larguísimos y todos los discursos larguísimos sin interrupción eran difundidos por la televisión boliviana. Esto se acabó y entonces se queja de que ha sido maltratado por la televisión y los medios, etcétera, etcétera. Es la mente del populista que no entiende que su poder cesa, ya sea a través de una especie de golpe de Estado como el que se dio hace años, cuando el Congreso decidió quitarle la presidencia al señor Evo Morales, pero tuvo el Congreso como contrapeso, ¿eh? Fíjense qué interesante. Y a pesar de la fuerza popular que tenía Morales, se acabó exiliado, se vino a México, estuvo hospedado en la antigua casa presidencial de Los Pinos, de aquí voló a Argentina, en donde lo refugiaron, y luego finalmente regresó a su querida Bolivia para encabezar la campaña de don Luis Arce, que ganó con amplio margen. Y ahora Luis Arce lo quiere calladito y en su casa. Difícil situación la de Bolivia. En Uruguay, esto es algo también interesante, José Mujica, con toda la fuerza del poder popular, pudo haberse reelecto sin ningún problema, pero no lo quiso hacer, con una mentalidad verdaderamente democrática. Pero lamentablemente para él y para el país, para Uruguay, llegó a la presidencia Luis Lacalle, que es exactamente lo contrario de lo que podría representar Mujica, un exguerrillero exitoso en el sentido de que, aunque no fuera por la vía de las armas, sino por la vía legal, la vía constitucional, llegó al poder e hizo un papel extraordinario. Pero lo que me parece interesante es que cese la política socialista y comience Lacalle a buscar otro tipo de modelos políticos distintos a los de Mujica. Algo muy parecido a lo que puede pasar en Colombia, ya está pasando en Colombia con la presidencia de Gustavo Petro. Está negando todo lo que viene de la derecha para erigir el modelo socialista. Y en cambio, en otros lugares, como en el caso de Brasil, se da una situación parecida. Lula le gana a Bolsonaro
el derechista que nunca entendimos cómo pudo llegar a la presidencia cuando hacía apología de la dictadura, y Lula, pues que lleva ya 8 años como presidente en su primera actividad presidencial, más los que vengan a partir de enero de 2023. Es decir, Lula sí tiende a la permanencia en el poder, sí tiende a la dictadura a pesar de su edad, que ya no son pocos los años que tiene 77 años. Y a pesar de eso, pues ya está otra vez en la palestra, va a cumplir los 80, si todo va bien, siendo presidente, y esto pues demuestra que el socialismo, aunque se está haciendo viejo, está retomando posiciones importantes. Y a todas estas, ¿a quién se parece Andrés Manuel López Obrador? Nicolás Maduro, el dictador venezolano, ha dicho que va a crear un nuevo grupo de reformas para que todo el continente entre a un nuevo proyecto de un futuro transformador con dos mandatarios acompañándolos. El de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Argentina, Alberto Fernández, quien para Nicolás Maduro son los pilares de esta nueva intención socializante en todo el continente. Pero resulta que hay una radicalización en cada caso. Se ha partido por mitad al continente latinoamericano. No es como el caso de España, en donde hay una franja del 20% que define las elecciones entre la derecha y la izquierda cada vez que hay una de estas. Y no es como México, en donde de repente se da el suceso de 31 millones de votos en el 2018 y se aplasta a la mitad contraria, porque finalmente pues casi la mitad de los mexicanos no votaron por Andrés Manuel López Obrador. Y si le sumamos al 30% de abstencionistas, nos damos cuenta de que Andrés Manuel solo captó el 30 y tantos % de la voluntad ciudadana. Esto es algo muy serio, porque por ejemplo ahora en el caso de Brasil, Lula se erigió como vencedor con 60 millones de votos, el doble de los que obtuvo López Obrador. Claro, estamos hablando de una población mayor, pero también de una participación cívica mucho mayor. Bolsonaro se quedó con 59 millones de votos. La diferencia es poca porcentualmente hablando, solamente de 0.9%, menos de un punto porcentual. Y con esto se logró la mayoría absoluta para que Lula da Silva pudiera regresar al poder después de su prisión ignominiosa y después de todos los ataques que sufrió la izquierda con la llegada de Bolsonaro y sobre todo después también de la caída de Dilma Rousseff, que injustamente, de una manera atroz, el Congreso la condenó y la reprobó y la sacó de la palestra. Este es el revoltijo que tienen los países de tendencia izquierdista en toda la región latinoamericana. No es fácil entenderlo porque los que son socialistas no necesariamente son iguales en creencias, en posiciones y en ideología. Andrés Manuel es un ignorante del socialismo. Les aseguro que si le preguntan algunos detalles del libro inicial al socialismo de Marta Harnecker, no va a contestar nada porque no lo sabe, ni lo ha leído quizá. En cambio hay otros que son socialistas de cepa, como el caso de Lula, como el caso de Gustavo Petro en Colombia, y como el caso de otros mandatarios como el señor Pedro Castillo de Perú, como el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y como otros más.
El hecho es que los países de Latinoamérica con mayor población han dado ya un giro hacia la izquierda. Lo único que nos salva es que no todos piensan igual. No todos creen en lo mismo. Hay algunos, como Mujica lo fue en su momento, que quieren buscar a través de cooptar a los capitalistas, ayudar verdaderamente a los más necesitados. No como hace López Obrador, que lo que hace es engañar a los pobres, diciéndoles con sus bonos que él patrocina a la pobreza. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.